vida para reflexionar sobre nuestra misión, sobre nuestro apostolado, sobre nuestra vida de conversión también, volver a Dios, sobre nuestra metanoia. De la mano de Papito Dios, de la mano de María Santísima, nuestra Madre, queremos caminar hacia la Pascua en este itinerario cuaresmal, que tiene su ápice, su plenitud, en la Pascua de la Resurrección. Así que vamos a asumir con toda alegría, con todo gusto, con esta lección divina que nos va a preparar para entrar a vivir la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Semana Santa, la Semana Mayor, que en la Iglesia Católica vamos a vivir a nivel universal. Que la Semana Santa sea para nosotros un motivo y también un espacio de camino junto a Jesús para resucitar, morir con Él y resucitar con Él. Así como nos ha dicho Santo Tomás. Recuerden ustedes, en el Evangelio de la semana pasada, vamos y moriremos con Él. Bienvenidos. Mirta, buenas noches. Muy buenas noches con todos, con todas. Vamos a hacer este momentito de oración. Agradecerle a Dios por la vida que nos ha dado, por permitirnos compartir estos miércoles bíblicos y que podamos sentir esta experiencia de recorrer con Jesús en esta Semana Santa, que realmente nuestra vida sea santa para que los días también sean santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Continuamos con la oración inicial que nos ayuda Juanita, por favor. Comienza la Semana Santa. Aquí estoy, Señor, buscándote y confiando en encontrarte. ¿Dónde? No lo sé, pero estoy cierto de que voy a encontrarte en cada esquina, en el huerto, en el Calvario. Traigo encendida la lámpara de la fe que tú me diste con la vida interior que quieres infundirme. Aquí estoy, Señor. Amén. Amén. La lectura está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Vamos a recorrer este texto con nuestro corazón, con nuestra mirada, con nuestra imaginación, también haciendo este escenario de la entrada de Jesús en Jerusalén. Continuamos con la lectura que también nos ayuda Juanita. Lectura del Santo Evangelio según Mateo, capítulo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borricua atada con su pollino, los desatéis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestarle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asemila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borricua del pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿quién es este? La multitud contestaba, él es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos acompañado a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Creo que nos urge también a nosotros en estos momentos esta presencia en la que podamos decir en voz alta y todos juntos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sobre todo hacerle el camino, prepararle el camino, tener la disponibilidad de recibirle en nuestras vidas. Vamos a ir rápidamente dando una pequeña explicación, más bien un pequeño acercamiento al texto. En el versículo 1, la primera parte, en la parte A, los preparativos que Jesús dispone con sus discípulos. Y nos hace como abrir esta expectativa cuando Jesús llega al monte de los olivos desde Betfagé y Betania, por donde se esperaba la entrada del Mesías. Es el cumplimiento de una profecía. La semana pasada vimos que Betania significa la casa del pobre. Allí estaban los amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Betfagé significa la casa de los higos verdes. A continuación, en el versículo 1b hasta el versículo 4, Jesús manda por delante a 2 discípulos diciéndoles que encontrarían una burra y un borrico atados. Marcos y Lucas añaden, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Tienen que desatarlo y llevárselo, y si alguien les pregunta el por qué, han de responder, el Señor lo necesita. Todo esto puede parecer más bien irrelevante, porque es una borrica, un borrico atado, nadie todavía se ha montado para el lector de hoy, pero para los judíos contemporáneos de Jesús está cargado de referencias misteriosas. Todos estos datos anteriores. En cada uno de los detalles está presente el tema de la realeza y sus promesas. Jesús reivindica el derecho del rey a requisar medios de transporte, un derecho conocido en toda la antigüedad. Recordemos entonces este tema de la realeza. Jesús, el rey, este rey distinto. El hecho de que se trate de un animal sobre el que nadie ha montado todavía, remite también a un derecho real. Y sobre todo se hace alusión a ciertas palabras del Antiguo Testamento que dan a todo el episodio un sentido más profundo. En primer lugar, las palabras en Génesis capítulo 49, versículo 10 y siguientes, la bendición de Jacob, en las que se asigna a Judá el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Todo refiriéndose a Jesús. Se dice de el que ata a su borriquillo a la vida. Por tanto, el borrico atado hace referencia al que tiene que venir, al cual los pueblos deben obediencia. Los evangelios están haciendo esta lectura de las profecías del Antiguo Testamento a la luz de la persona de Jesús. Más importante aún es Zacarías, el texto que Mateo y Juan citan explícitamente para hacer comprender el Domingo de Ramos. ¿Qué dice ahí? Digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémila. Jesús es un rey que rompe los arcos de guerra,
un rey de la paz y un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Esto nos ha recordado el nuevo reino universal de Jesús, que en las comunidades de la fracción del pan, es decir, en la comunión con Jesucristo, se extiende de mar a mar como reino de paz. Jesús es este nuevo rey que rompe los arcos de guerra, un rey de la paz, un rey de la sencillez. Jesús reivindica de hecho un derecho regio. Quiere que se entienda su camino y su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento, que se hacen realidad en él. El Antiguo Testamento habla de él y viceversa. Él actúa y vive de la palabra de Dios, no según sus programas y deseos. Su exigencia se funde en la obediencia a los mandatos del Padre. Sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la referencia a Zacarías excluye una interpretación celote de la realeza. Jesús no se apoya en la violencia, no pertenece al grupo de los celotes, no emprende una insurrección militar contra Roma. Su poder es de carácter diferente. Su poder reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios, que él considera el único Salvador. En el versículo 6, los discípulos encuentran el borrico. Se les pregunta cómo está previsto por el derecho que tienen para llevárselo. Responden como se les había ordenado y cumplen con el encargo recibido. Así Jesús entra en la ciudad montado en un borrico prestado, que inmediatamente después devolverán a su dueño. Vamos imaginando poco a poco esta escena tan sencilla y tan fuerte a la vez, tan llena de expectativa de la gente que espera ansiosa un Salvador. En el versículo 7, cuando se lleva el borrico a Jesús, ocurre algo inesperado. Los discípulos echan sus mantos encima del borrico. También el echar los mantos tiene su sentido en la realeza de Israel. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la realeza davídica, y así también en la esperanza mesiánica que se ha desarrollado a partir de ella. Mientras Mateo y Marcos dicen simplemente que Jesús se montó, Lucas escribe y le ayudaron a montar. Esta es la expresión usada en el primer libro de los Reyes, cuando narra el acceso de Salomón al trono de David, su padre. Allí se lee que el rey David ordena al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías: tomen con ustedes los veteranos de su señor, monten a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y bájenlo a Gijón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí como rey de Israel. Vemos todo como Jesús hace realidad estas promesas del ungido, del nuevo rey. A partir de los versículos 8 y 9, los peregrinos también que han venido con Jesús a Jerusalén se dejan contagiar por el entusiasmo de los discípulos. Ahora alfombran con sus mantos el camino por donde pasa. La subida a Jerusalén es el cumplimiento de un signo mesiánico, y el pueblo así lo reconoce. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hijo de David, portador de las promesas del reino verdadero y definitivo, escatológico. Cortan ramas de los árboles y gritan palabras del Salmo, que son palabras de oración, de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierte en una proclamación mesiánica. Esta aclamación la han transmitido los 4 evangelistas, aunque con sus variantes específicas, y la liturgia cristiana ha acogido este saludo interpretándolo a la luz de la fe pascual de la Iglesia. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas.
Se dice que la palabra Hosana significa sálvanos, pero un sálvanos desesperado, un sálvanos por favor. Ante todo aparece la exclamación Hosana. Originalmente esta era una expresión de súplica, como ayúdanos. En el 7º día de la fiesta de las tiendas, los sacerdotes, dando 7 vueltas en torno al altar del incienso, la repetían monótonamente para implorar la lluvia. Pero así como la fiesta de las tiendas se transformó de fiesta de súplica a una fiesta de alegría, la súplica se convirtió cada vez más en una exclamación de júbilo. La palabra había probablemente asumido también un sentido mesiánico, ya en los tiempos de Jesús. Así podemos reconocer en la exclamación Hosana una expresión de múltiples sentimientos, tanto de los peregrinos que venían con Jesús como de sus discípulos, una alabanza jubilosa a Dios en el momento de aquella entrada, la esperanza de que hubiera llegado la hora del Mesías y al mismo tiempo la petición de que fuera instaurado el nuevo reino de David y con ello el reinado sobre Israel. La siguiente palabra, bendito el que viene en el nombre del Señor, perteneció en un primer tiempo a la liturgia de Israel para los peregrinos, y con ella se los saludaba a la entrada de la ciudad o del templo. Lo demuestra también la segunda parte del versículo. Los bendecimos desde la casa del Señor. Era una bendición que los sacerdotes dirigían a los peregrinos a su llegada. Pero con el tiempo la expresión que viene en el nombre del Señor había adquirido un sentido mesiánico. Más aún se había convertido incluso en la denominación de aquel que había sido prometido por Dios. De este modo, de una bendición para los peregrinos, la expresión se transformó en una alabanza a Jesús, al que se saluda como al que viene en el nombre de Dios, como el esperado y el anunciado por todas las promesas. Mateo termina con una exclamación que alude al canto de los ángeles en la Navidad que trae San Lucas. Los ángeles cantan, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo dice, Hosana en las alturas. Los versículos 10 y 11 encontramos que de los 3 evangelios sinópticos, pero también Juan, se deduce claramente que la escena del homenaje mesiánico a Jesús tuvo lugar al entrar en la ciudad y que sus protagonistas no fueron los habitantes de Jerusalén, sino los que acompañaban a Jesús entrando con él en la ciudad santa. Vamos imaginando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, este gran encuentro con Jesús. El paralelismo con el relato de los magos de Oriente es evidente. Tampoco entonces se sabía nada en la ciudad de Jerusalén sobre el rey de los judíos que acababa de nacer. Esta noticia había dejado a Jerusalén trastornada. Ahora se alborota. Mateo usa la palabra esetze, que significa estremecerse, conmoverse, temblar, aturdirse, que expresa el estremecimiento causado por un terremoto. Algo se había oído hablar del profeta que venía de Nazaret, pero no parecía tener ninguna relevancia para Jerusalén. No era conocido. La multitud que homenajeaba a Jesús es en la periferia de la ciudad. No es la misma que pediría después su crucifixión. Mateo lo da a entender de la manera más explícita, añadiendo después de la narración del Hosana dirigido a Jesús, hijo de David, el comentario. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿quién es este? La gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué nos dice este texto a cada uno de nosotros? Observamos atentamente estas expresiones. Si podemos leer estas palabras del Papa Francisco,
Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto. Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. También nosotros hemos acogido al Señor. También nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente en nosotros y en medio de nosotros, como un amigo, como un hermano, también como Rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, pero se abajó a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano. Lo recibimos con alegría, nos dice el Papa Francisco. Nuestra alegría nace por haber encontrado a una persona, Jesús, que está en medio de nosotros, de saber que con Él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Todos sabemos que el Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy especial. Es un Rey que ama hasta la cruz y que nos enseña a servir, a amar. Y ustedes no se avergüenzan de su cruz, más aún la abrazan porque la han comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí mismo, en el don de salir de sí mismos y que Dios ha triunfado sobre el mal precisamente con el amor. Acudamos a María, nuestra Madre, para que nos ayude a vivir con la fe de la Semana Santa. También ella estaba presente cuando Jesús entró en Jerusalén, aclamado por la multitud. Pero su corazón, como el del Hijo, estaba preparado para afrontar el sacrificio. Aprendamos de ella, Virgen fiel, a seguir al Señor, también cuando su camino lleva a la cruz. ¿Estamos dispuestos a rectificar nuestro camino y a decidirnos por Jesucristo para ser en verdad sus discípulos seguidores? Sé descubrir en la cruz de Cristo la única salida, la única respuesta al enigma del dolor. ¿Cómo contemplo a Cristo en la cruz muriendo por mis pecados? Creo en la salvación que Dios me da por la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué puedo hacer con mi vida para corresponder al amor de Dios? ¿Cómo resumo este mensaje de la Semana Santa próxima en una frase que tenga significación para nuestra vida? Esta semana ha de ser una semana muy religiosa. ¿Qué debo hacer al respecto? Jesús y fue haciendo un camino, dando muchas enseñanzas hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén nos dio la máxima enseñanza de amar hasta dar la vida. Eso creo que debemos hacer. Despojarnos de nuestros mantos y recibir, preparar este camino por el que pasa el Señor. Le respondemos a Jesús, a Dios, con esta oración. ¿Qué nos ayuda, Juanita? Dios de bondad y misericordia, a nosotros nos gusta tu triunfo y el nuestro, pero tu camino de gloria pasa por la cruz. Danos la fuerza de tu palabra para caminar los duros caminos de tensión y compromiso, que terminan en la verdadera libertad
y que nunca tengamos miedo a seguir tus pasos. Padre Santo, conceda a la Iglesia que con su palabra y su vida sea signo auténtico de libertad para todos los hombres. Que nuestros gobernantes, guiados por el Señor, no conviertan su autoridad en poder e implanten en el mundo condiciones de igualdad para todos. Dios, te pedimos por todos los que sufren bajo la opresión de las modernas esclavitudes, pueblos del tercer mundo, obreros, campesinos, hombres privados de sus derechos civiles, razas, culturas, para que no se resignen y confiados en tu Hijo, luchen por liberarse. Que nosotros seamos capaces de desenmascarar nuestra propia situación y reconociendo nuestro pecado, nos comprometamos a una lucha decidida por la liberación de la humanidad. Señor, concédenos la verdadera libertad de los hijos de Dios y danos caminar llenos de esperanza hacia la total liberación de tu reino. Amén. Amén. Que las palabras más importantes se hagan realidad en nuestra vida. Eres Jesús, mi amigo, mi hermano, el que ilumina mi camino. Hoy quiero gritar desde el fondo de mi alma, gracias. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que todas nuestras palabras se conviertan en acciones. Mirar a nuestro alrededor cuántas heridas inflige el mal a la humanidad. Guerra, violencia, falta de amor. Presenta a Jesús estas situaciones y pídele por las personas que lo están padeciendo. Pedimos también por todas las personas que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Procura que los demás vean en ti que la verdadera alegría está en el don de sí mismo, en salir de uno mismo y en que Él ha triunfado del mal con el amor de Dios. Buscamos momentos concretos para acercarnos a las personas que necesiten compañía, aliento, comprensión, consuelo, una palabra amiga. Que seamos realmente esa buena noticia, como lo fue Jesús, para aclamarlo todos juntos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Poniendo en las manos de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón de María, nuestra Madre, nuestros hermanos que están sufriendo por estas inclemencias del tiempo. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.